Entonces, a continuación, tenemos Nacho Gutiérrez, que nos va a hablar de las fraternidades maristas como una experiencia. Y bueno, sin más palabras, adelante. Bueno, buenas tardes, ya son tardes, ¿verdad? Yo, nada más déjenme decirle un preámbulo. Yo creo que si hubiera escogido un mejor entorno que las pláticas que hemos tenido, no lo podría encontrar, ¿eh? No lo podría encontrar. Porque todo este mapa que nos dieron desde la señora rectora, la exposición brillante también de Carlos, nos sitúa un poquito en lo que estamos viviendo, el futuro que nos queda a los que hemos sido llamados a una vocación marista. Entonces, yo soy todavía de la antigüita, en lugar de ponerlo ahí, les di una hojita ahí donde vamos a seguir, y lo pretendo por esto. A veces con los muchachos les decía, mira, del otro lado está adrede en blanco, porque todavía soy de los que anotábamos algo de lo que te quedas, si no de otra manera te quedas. Qué brillante exposición de Carlos. ¿Y qué dijo? Híjole, pues habló muy bonito. Y entonces eso sería muy triste. Entonces, cuando el papelito habla, decían antes, ¿verdad? Entonces, por lo menos a ver qué dijo aquí o esto lo quiero anotar. Lástima que no les di a cada quien una hoja y una pluma, ¿verdad? Para hacerlo. Pero entonces sí me interesa porque cuando yo daba clase hace 2 años, ya no doy, pero les decía a los muchachos, basándome en Bernard Lonergan, un jesuita que ha hecho unos estudios muy grandes sobre pedagogía, hay cosas que a veces quedan ahí como sembradas y después te van a caer el insight famoso. Cuando de repente te resurge aquello, eso anima mucho a los educadores. Muchas cosas que nosotros dijimos a los alumnos, creemos que sembramos en terreno árido y a la larga florece. Entonces, eso es la teoría un poquito de Lonergan. Y entonces yo voy en eso. Entonces, un papelito, una anotación, una idea. Si no tiras este papel, a lo mejor otro día lo ves y dices, a ver, puede ser, porque así es la vida, que Dios escriba derecho a través de renglones torcidos, que Dios hable a los corazones de las personas, a veces de la persona más insignificante que pueda saber. Y la misión de los que hemos sido educadores, tenemos que ser vitrina que traspasa. No somos la luz que sale, somos quien a través de nosotros pasa la luz. Y desde ese momento nos ubicamos. Entonces yo sí quiero decir, porque el testimonio de vida que puedo yo decir, y ayer que me celebraron los 79 años, pues me sentí como un hombre que venía a dar gracias infinitas a Dios por la vida y por lo que he podido hacer gracias a su gracia. Y una de las gracias más grandes que Dios me dio en mi vida fue haberme tocado con el corazón mariano. Entonces yo creo que en ese momento yo no quiero más que transmitir algo de lo que he vivido. Y lo quise plantar en esta hojita. Bien, el título dice Movimiento Champagnat de Familia Marista. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ese es el nombre, como ya se reconoce ahora, a este movimiento de laicos. Incluso aquí les puedo decir, ya tenemos un estatuto totalmente elaborado, estudiado, fue procesado muchos años antes, hasta tener ya un documento que está avalado por los hermanos, por los capítulos generales, y que somos ya una entidad en la congregación marista. Entonces, y así se llama, y ahí tenemos nuestro logo y todo, Movimiento Champagnat de Familia Marista. Y me voy un poquito rápido para decir 3 ideas básicamente, que son las que quisiera que quedaran. Pero si algo les va quedando en ustedes, que de repente dijeran, esta frase, yo ahorita de Carlos tomé 4 o 5 y también las anoto y después las voy a rumiar. Yo soy rumiante. Me gusta mucho volverlas a rumiar, ver y ver, sacar el contenido de lo que dice. Eh, Entre paréntesis, voy a poner un paréntesis, está un libro mío en imprenta ahorita, se llama Destellos de Luz porque la luz ilumina, son 122 artículos, experiencia de vida, y uno de ellos se lo tomé a Carlos de una plática que nos dio hace 38, 40 años, ¿no? Después de su misión aquí con Javier Vargas, que está, sus misiones en Chiapas, siempre admiré a los que se fueron de misiones, aunque nunca me sentí con las agallas de irme de misionero, pero sí lo creo que ellos dejaron algo. Y Carlos un día nos dio esa plática de Justa Calciltic, ayer lo comentaba, de cómo se despedían los celtales, ¿verdad? Tengo entendido. Incluso en la fraternidad de nosotros, uno de los saludos es hacerlo como lo hacían aunque sí estuve en San Cristóbal en una ocasión de paso, pero en fin, nos saludábamos con la mano hasta acá, Justa Calciltic, y el otro le respondía Justa Calciltic. ¿Qué quiere decir? Acuérdate que somos un solo corazón. ¿Estoy correcto en la traducción? Ok, bueno. Entonces, ¿mande?
A ver, la digo aquí con él, así nos saludamos en la fraternidad. Este es justa calciltic, justa calciltic. Bueno, ok. ¿Por qué? Miren, los que estamos aquí, en alguna forma también somos tocados por nuestro Señor y nos ha dejado esa semillita. Lo dijo muy bien Carlos, por eso dije, el entorno no podía ser el mejor. Tanto del señor Sosa, el contador Sosa, la plática que nos dio, que ya la sabíamos, recordar es muy importante. Todo el entorno de los que han hablado y luego todavía viene Oscar Suberville que nos va a reforzar todavía más esto, ¿no? Bueno, Movimiento Champaña de Familia Marista. Puse aquí yo, capítulo general 1985. Por aprecio inmerecido del hermano Basilio, cuando yo estaba en el discernimiento de dejar la congregación o no, por motivos de salud, de un agotamiento fuerte, me mandó llamar a Roma. Coincidí cuando estaba el capítulo general. Entonces tuve una experiencia para mí única, porque sin ser capitular, estaba yo en la libre de derecho. Me iba un día con los franceses, otro día con los italianos, otro día con los españoles, otro día con los ingleses, a sus liturgias, incluso con ellos, sin ser capitular, pero creo que el mundo de mi horizonte marista ya era grande, pero ahora fue mucho mayor. El hermano Basilio me sometió a un proceso que terminó en pedir que sí retirara yo de la congregación. Pero esa palabra que me dijo el hermano Basilio en aquel entonces, mira, tú vas a estar en ambientes donde como hermano no podrías, pero allá vas a llevar ese carisma que Dios te dio, que es el carisma de Marcelino. Tiempo después me casé, una esposa brillante que tuvimos, mi hijo y yo, 11 años hace que se murió por un accidente que tuvimos. Mi único hijo está aquí presente, Marcelino. Bien. Y luego, entonces, de eso, al acabar el capítulo general, ¿qué dijo el capítulo general? Siguiente renglón, dice, ensanchemos la tienda. Desde 1985, ahorita lo dijo muy bien Carlos, el capítulo ya visualizaba, los hermanos vamos un poquito en declive numérico. Necesitamos ensanchar la tienda, así lo dijeron. Como Isabel, vayamos en encuentro del otro, ¿verdad? Entonces, ese ensanchar la tienda le dio la orden al capítulo general de 1985 de crear un movimiento para laicos, darle importancia a los laicos. Al siguiente capítulo, uno de mis compañeros, con su esposa, asistió al capítulo general, el doctor Galíndez, José Luis Galíndez y Anita. Pero entonces tuve la suerte de cuando el hermano Basilio terminó de superior general, volamos juntos de Europa a México. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo pensado que vamos a crear la primera fraternidad marista en México. Y te voy a invitar, aunque seas tú tan jovencito. Jovencito de 40 años, ¿verdad? Pero bueno, pero pues es que los demás eran exalumnos de él y otros que ex hermanos, muchos de ellos, Nacho Carranza, Reinaldo Manero, el hombre que mantuvo esta fuerza como no tienen idea, y varios ex hermanos, Gonzalo Díaz Francés, etcétera, que creamos entonces el primer grupo, no le llamábamos ni fraternidad, simplemente laicos maristas, y fue en la Quinta Soledad. Históricamente yo creo que es la fraternidad número uno, sin llamarnos así. Al poco rato, aquí lo digo, el hermano Basilio tenía ya claro a lo que iba a llegar. Entonces imagínense, desde ese momento, cuando me retiro de la congregación, sigo yendo con él a la quinta y los 10 últimos años de vida del hermano Basilio me tocó estar muy cercano a él como laico marista. Precisamente en mi libro hay un escrito sobre él, saqué parte de ese libro, es un folletito que hice ahorita con motivo de los 100 años del hermano Basilio. Aquí viene una foto cuando me tocó recibirlo en el aeropuerto. Ese que ven ahí soy yo, aunque con pelo negro todavía. Pero bueno, esta es la placa que está en su natal Acatlán de Juárez, Santana Acatlán de Juárez. Y aquí es una foto que le tomé al hermano Basilio un día en la Quinta Soledad. Bueno, ese folleto se los regalaré al último para que lo tengan. Es un testimonio que doy porque, pues no como presunción, pero precisamente por ser el aniversario 100 de su nacimiento, creo que vale la pena que aún los que nos decimos muy maristas y todo, nos empapemos más de la vida de Basilio. Basilio fue un hombre extraordinario. Yo no lo tuve como maestro, como Javier y Carlos, que sí fue su director,
pero creo que como laico, los 10 últimos años de su vida lo acompañé muy fuerte. Les voy a decir una cosa que parecería presunción, pero eso quiero dar testimonio, como lo pongo ahí, de que hubo mucha cercanía con el hermano Basilio. Cuando lo fui a invitar, le dije, hermano Basilio, me encantaría que fuera al bautizo de Marcelino. Dijo, Nacho, no puedo ir, tengo otro compromiso, pero espérame. Se mete a su cuarto, saca una anforita de vidrio, es agua del río Jordán, quiero que con esto lo bautices a tu hijo. Bien, a veces dice que la emoción puede traicionar a alguno, ¿no? Pero sí recuerdo ese momento como si hubiera sido ayer. El hermano Basilio para mí fue un hombre que dejó un impacto, pero sobremanera en la vida. Entonces, cuando empieza ya la vida con el grupo, nos empieza pues de esa catequesis que empieza de cero. Ya todos teníamos un antecedente de quién era Champagnat, pero conocer su vida, su obra, pero sobre todo en una persona que lo encarnaba como era Basilio. Entonces, se imaginan prácticamente 10 años de convivir con él en las reuniones mensuales en la Quinta Soledad. Ahí lo teníamos. Yo incluso ya después cuando nació Marcelino lo llevábamos en carriola, no daba lata hasta eso, y estaba en las reuniones que teníamos ahí, y que fuimos creciendo mucho en todo lo que fue el contenido doctrinal que él nos quería dar, de la vida del instituto y todo. Entonces, este, este, esta experiencia de haber tratado al hermano Basilio me llevó a una cosa que también lo digo como narrativa, porque esto podría parecer presunción, no, no va por ahí, no va por ahí lo que yo quiero, pero sí una narrativa que testimonie, que me decía el otro día alguien, oye, es que el hermano Basilio ya cumplió 25 años de muerto, 20, 20, bueno, cumpliría ya casi 27, 20, no, 27, sí, miento, perdón, 28, sí, 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 bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que lo conocimos y lo tratamos, ya somos pocos. Ya somos pocos, los jovencitos ya no tuvieron el gusto de haberlo conocido. Entonces, pero dentro de eso es que lo conocimos, pasó una cosa, la comento como con orgullo. Precisamente Reinaldo Manero, el que les dije que fue como el alma de este grupo, como seglar, porque como asesor, pues el hermano Basilio. Pero Reinaldo Manero, nuestro maestro de tercero y secundaria, aquí está Toño González, mi compañero, y Arturo Gómez Tagle, que fuimos del mismo grupo, profesamos el mismo día, que realmente Reinaldo Manero siguió con esa espiritualidad, otro marista de corazón. Cuando pidieron los testimonios para el proceso de siervo de Dios, llamaron a muchos testimonios y la mitra llegó a decir, oye, hay muchos testimonios muy laudatorios, pero el 80% son hermanos maristas. Necesitamos algunos que lo conocieron, que no fueran un poquito hermanos maristas. Y entonces llaman a Reinaldo Manero a testimoniar ante la mitra para que diera él. Entonces fue una palabra muy enriquecedora. Al poco rato llaman a otro compañero de nosotros, Ángel Vargas, a que vuelva a dar testimonio. Y dicen, falta un tercero que lo haya conocido. Dice, bueno, es que hay uno que fue 27 años hermano, pero ya es laico. ¿Cuánto tiene de haber salido? Pues casi 30 años, 20 y tantos años. Tráelo. Entonces tuve el honor de ir a la mitra a testimoniar del hermano Basilio. Eso es parte de lo que escribo aquí. Pero a la hora que llegué con mi escrito, no, no, no. Tú te callas, juras ante la Biblia de 10 de la mañana a 3 de la tarde, un interrogatorio de los jueces, de todo lo que conocía yo de Basilio y lo que no conocía. Les dije, pues casi hay cosas que si no las conozco, les voy a decir que no, pero hay otras que sí. Al final, lo digo con orgullo, cuando el mismo juez de la causa dice, tocaste un tema que nadie había tocado. Su relación con los ex hermanos y su relación con el personal de intendencia. Entonces eso como que iluminó un poquito, digo, bueno, siquiera con eso agradecer un poquito a tanta bondad de la que fui objeto del hermano Basilio Rueda. Entonces, ¿qué siguió? Ese trato con él, ¿se imaginan? Ustedes lo van a leer en el folletito. Ahí doy más detalles, no es un folleto grande, pero en fin. Entonces, inicia la primera fraternidad en la Quinta Soledad, 1986. Luego empiezan los maristas inquietos a formar esas fraternidades, esos grupos de laicos en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, en Irapuato. En Irapuato, aquí estaba, ¿dónde está Manuel Yepes? Bueno,
Este, perdón, que está más cerquita. Bien, resulta que otro hermano que yo creo que estábamos empatados con la admiración por Basilio era Miguel Ángel Villalobos, del que ya ayer les hablaron muy bien, cuando la escuela, cuando forma la escuela de Champañá, y ahí funda otra célula de fraternidad, que es ahorita una de las más pujantes, la de Irapuato, de las que hay en la provincia de México Central. En México Occidental estaban 19 fraternidades, o sea que sí nos ganan un poquito, ¿no? Pero bueno, en las fotos que pasaron ahí, cada año tenemos una reunión anual, el encuentro nacional, este año fue en abril, precisamente, cuando ellos estaban en el Escorial, Carlos y los demás, el hermano superior general desde allá nos transmitió en vivo un mensaje a todos los fraternos. Y nos había dado un dato, porque él cuando le eligieron superior general en Colombia, hizo escala en Guadalajara, el tapatío, y estábamos nosotros en un encuentro nacional y fue la primera intervención que tuvo fuera del consejo y del capítulo, fue con nosotros en Guadalajara. Y entonces nos fue diciendo el resurgir de los hermanos en muchas cosas, lo que decía Carlos, no en la parte administrativa, es importante, porque laicos maristas, pues yo desde que fui alumno del Colegio México, teníamos la mitad eran seglares y la mitad laicos. Yo decía, ¿qué es eso de seglares? Yo no entendía, hasta que después ya con el tiempo, mira, es que ellos vivían en el siglo, y el siglo como sinónimo de mundo, y entonces los que viven en el siglo son seglares, los que dejan, bueno, entonces seglares, ya entendí lo que eran seglares. Pero yo sabía que había unos maristas, que fue uno de los que me incautó, realmente así me cautivó, el hermano Leoncio Laget, un francés, estaba aquí, maestro también yo creo que también de Javier, y que entonces veíamos nosotros que los maestros maristas, pero pues no daban la clase de religión ellos, la daban los hermanos, pero eran maestros que se iban poniendo la camiseta de pe a pa. Entonces, ¿qué sucede? Así como ahorita dije de Miguel Ángel Villalobos, empiezan a crecer, pero como colaboradores, vamos a llamarles así, de los colegios. Y en cambio la fraternidad no es nada más como ser colaborador. Pueden ser muchos de los que están como colaboradores pertenecer a una fraternidad, pero significa escuchar el llamado de esa vocación. Y si sientes ese llamado, por eso hay un compromiso. Hacemos promesas cada año de que queremos vivir el carisma de Champañá. Entonces, aquí decía yo, bueno, luego vinieron cascadas multiplicadoras de las fraternidades, pero también hubo el resurgir de muchos, porque el hermano Ernesto Sánchez Barba, el superior general, nos dijo, ahorita en la congregación somos alrededor de 3.200, 3.300 hermanos, y en las fraternidades ya rebasaron los 4.200. O sea que estamos más inscritos en las fraternidades de laicos que la misma, numéricamente hablando, que los hermanos maristas en el mundo. O sea que el resurgir, y por ahí va un poquito, porque lo que decían, podrán en un momento dado ya no haber tanto hermano marista en las escuelas, pero los carismas siguen. El valor realmente es el carisma, que es el don que Dios puso en tu corazón o en el mío, de que hemos... ¿Cuál es este carisma? Dice aquí, carisma de la congregación. Si nos lo volviéramos a repetir, y ahorita lo dijeron más amplio que yo casi ni repetirlo necesitaría, ¿no? Creemos que aquí lo puse yo, 1999, 18 de abril, canonización, y es el carisma universal, lo que dijo Carlos muy bien. Yo me sentí orgulloso cuando era yo alumno en 1955, tenía yo 10 años, estaba en cuarto de primaria, y que ya no le vamos a llamar venerable al padre Champañá, le vamos a decir beato, porque lo van a beatificar. Y el 29 de mayo que lo beatificaron, desde aquel entonces, cuando yo era niño, dije, cuando lo hagan santo, yo quiero ir a su canonización. Lo canonizan 44 años después, y le dije, mira, la historia se va a repetir. Marcelino, mi hijo, tenía 10 años, dije, pero vamos a ir a la canonización. Es tu patrono y vas a ir y vas a vivir lo que yo viví de chico. Mi esposa, pues hicimos un sacrificio por ir al viaje, pero de eso que lo bailado, ¿quién se lo quita? Nadie, no se arrepiente uno. Pero sí pudimos tener esa experiencia. Yo ya conocí al hermano Benito Argüez, al hermano Charles Howard, a varios superiores generales. Entonces le digo, bueno, empaparlo. Y Marcelino, pues esa huella que tuvo hace 25 años, cuando él tenía 10, no se le puede borrar. Entonces fue un volverte a empapar, volver a estar un poquito con ellos. Y entonces, a partir de ese momento, el carisma ya fue universal. Ya no era de los hermanos maristas, lo que dijo sabiamente Carlos. Entonces, ese es un don de Dios para la iglesia. Un regalo, un don. ¿Y cuál es ese regalo? Dice aquí, imitamos a María
como Marcelino. O sea, en alguna forma el hermano Aureliano Brambila, que lo conocen yo creo algunos de ustedes, sabiamente es otro sabio, lástima que ya ahorita sus facultades ya se le empieza a ir la memoria, está en Guadalajara, pero un hombre que se metió con profundidad a leer todas las cartas del padre Champagnat, que es otro tesoro muy grande en el que podríamos inmiscuirnos. Realmente el hermano Brambila decía, mira, es que nosotros no seguimos a Champagnat. Champagnat siguió al estilo de María, ¿a qué? A llevarnos a Jesús. Y la capilla de aquí, si ustedes se fijan, si no, pues está la Sagrada Familia ahí y Jesús diciéndonos, el camino es el Padre. Entonces, esa simbología que tenemos, que realmente nuestro carisma es a Jesús por María. Todo a Jesús, lo que dijo la rectora, nuestro lema, ¿verdad? Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. ¿Sientes ese llamado? ¿Sientes tú en tu corazón? Y escríbelo ahí. O en un momento de reflexión con esta hojita atrás, a ver, ¿yo de veras he sentido ese llamado? ¿O me he hecho sordo a veces? Porque la sordera abunda. Entonces, puedo yo ser a veces quien escucha ese llamado y lo he querido aquietar, o lo dejo crecer en mí para descubrir en qué forma, dadas mis limitaciones de edad, de cosas, puedo ser fiel a ese llamado de Dios, que es a vivir al estilo Champagnat, pero un carisma que hoy por hoy es predestinado para salvación. Y eso es lo que queremos. Entonces, dice aquí el último, imitemos a María, el lema, todo a Jesús por María. Y aquí quería remontarme, desde la primera creación de la Sociedad de María con el padre Colén, Claude Colén, cuando van a Furbiero, desde ahí han descubierto que estaba pensado para 5 ramas de la Sociedad de María. Los padres maristas primero, la Sociedad de María, los padres maristas, los hermanos maristas de Champagnat que le dijeron fúndalos tú, las hermanas maristas misioneras y los laicos maristas. Pero esto nunca, esta rama como que se quedó anquilosada, no prosperó en ese entonces. Ahora con el tiempo esta rama es la que está creciendo mucho más. Sí me ubican más o menos lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Y entonces dice aquí, estos estatutos ya te hablan de qué son. ¿Qué es un laico? Lo que él quería definir, ¿qué es un laico? Una persona que no está consagrada, que está ese me gustó mucho, entre el llamado y la misión. Sí, porque como fraternidades tendríamos que hacer algún apostolado, de otra manera es nada más vivir lo que, bueno, ya el vivir como buenos cristianos y todo, pues sería una buena cosa. Pero si nos juntamos varios que sentimos el mismo carisma y tratamos de buscar poquito o mucho, eso no te importe, algo que hagas para proyectar ese misterio de evangelizar a los que puedas. ¿Qué decía el padre Champagnat? Veo un niño y se me antoja evangelizarlo, ¿verdad? Se me antoja enseñarle el catecismo, decirle que Dios te ama. Cuando el Güero Ramírez fue a Europa, yo estaba de director allí en la primaria y le dije, oye, Güero, me da mucho gusto que tú que fuiste maestro de aquí, vienes ahora, entonces déjame ver ahorita en la entrada, que siempre yo daba la entrada allí. Le dije, Güero, veles a decir en coreano a los niños que Jesús ama a los niños. ¿Nos lo repites, Güero? Jesús ama a los niños. Y todos, ¿qué dijo? En el anuario escolar le dije, escríbemelo en Corea y se lo vamos a poner ahí. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que yo quisiera. Y los niños, años después, cuando me tocó ya despedirlos de preparatoria, ya como titular de ellos, me decían, ¿se acuerda cuando vino el hermano ese que venía desde muy lejos? Sí, sí me acuerdo, pues está en el anuario. ¿Qué nos dijo? Bueno, con Quique Escobar, el que fue provincial de Occidente, él en África les dijo lo mismo, y eso apenda Guatoto. No sé si no lo sabe porque él era alumno cuando estaba ahí. Y eso apendo Guatoto, se lo dijo en el idioma suajiri, lo del Rey León de Hakuna Matata, ¿verdad? Por ahí así era, ¿no? Bueno, entonces, y eso apenda Guatoto, Jesús ama a los niños. Eso es lo que tenemos que decir. Ahora, no nomás los niños, los jóvenes, a veces a mí decían, oye, ¿no te gustaría irte de misiones con la gente pobre? Dije, yo empecé en la escuela, en la extensión del Queretano, como maestro, hace más de 58 años. Toño González estaba en sexto, yo estaba en quinto de maestro. Toño González era el maestro del doctor Landaverde, en aquel entonces, un gran maestro. Y era una escuela que no tenía muchos recursos, pero es de la que yo más gratos recuerdos tengo. Gente tan agradecida y tan a todo dar, sensible.
cosa que con los más ricachones no ha sido así tan fácil. Pero también tenemos que ser pobres. Si los legionarios de Cristo tienen el carisma de educar a los millonarios, pues que los maristas tengamos, aunque sea un poquito, ¿no? Pero bueno, así es que, pero sí, no ha sido fácil. Con la gente rica no ha sido tan fácil, pero bueno. Entonces, ese es el carisma. Ahora, fraternidad marista. Entonces, después de tanto tiempo de estar ahí en la fraternidad, bueno, ahorita les doy como dato, de esa fraternidad del hermano Basilio, vivimos 8. De casi 28, se han muerto 20. Si yo era el jovencito, pues imagínense, imagínense los demás, ¿verdad? Entonces, pero entonces, al ir a Uruapan, Michoacán, yo le pedí a los directores que si podíamos fundar ahí una fraternidad. Me dijo, ya que hubo una cuando estuvo el hermano Renato, pero se deshizo. Ese es el peligro, que a veces hasta una persona la cambian y desaparece el movimiento. Eso no puede ser. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, llegó el hermano Ricardo Piña, lo conocen algunos, y me dijo, Nacho, autorizado, arráncate con la fraternidad de Uruapan. Y entonces, en la fraternidad de Uruapan nos juntamos, ahorita somos 18 más o menos, laicos, estamos pues, unidos, tenemos reunión quincenal, el hermano Jimán nos presta el colegio cada 15 días, ahí tenemos las reuniones. ¿Qué hacemos? Convivencias entre nosotros, oración y estudio. Básicamente así lo resumo yo. ¿Cómo se llama nuestra fraternidad? Cada fraternidad ha escogido, pues, que el prodigio de Ocotlán los de Ocotlán, que el Señor de la Misericordia los de Tepa, que las Tres Violetas, Fraternidad Basilio Rueda, Fraternidad Champañá, en fin, toda la República, todas las fraternidades tenemos eso. Cuando se trató de formar ya la fraternidad, les dije, bueno, yo les voy a proponer un episodio del Padre Champañá, no sé si alguien lo quisiera recordar, el Souvenez-vous a la Niège, el Acordaos en la Nieve. ¿De acuerdo? Entonces, mi fraternidad de Uruapan, digo mi fraternidad, humildemente la estoy dirigiendo, todavía no hay nadie que quiera agarrar el puesto de animador, me han dejado ya prácticamente más de 12 años, pero bueno, se llama Acordaos. Esa oración tan hermosa que el Padre Champañá dijo precisamente en ese momento tan especial en su vida. ¿Alguien no conoce el episodio para narrarlo? Si no lo damos, alguien no lo conoce. Bueno, por la atención a ellos, con eso voy a terminar. El Padre Champañá, un día se acompaña del hermano Stanislao, cruzan por esos campos que me tocó un día recorrer, pero a mí me tocó recorrerlos en verano. Vereditas, por donde se iba hacia la Balá y todo esto. El Padre Champañá con el hermano Stanislao, viene de repente una tromba, una nevada tremenda, se pierde el rastro del camino y se quedan ahí. El hermano Stanislao quizá un ataque de hipotermia. El Padre Champañá dijo, pereceremos aquí en medio del bosque. Se hinca fervorosamente, reza el Acordaos, le pide eso y en eso ve una lucecita a lo lejos. Como puede, lleva al hermano hasta ahí y el granjero dice, bueno, mi casa estaba de este lado están los animales. Vino tan de repente esa tromba y esa caída de nieve que no alcancé a cerrar el establo. Cuando ya medio amaina eso, saca su velita para ir a cerrar el establo y esa es la velita que el Padre Champañá alcanza a ver y que lo salva. Ese episodio, vamos a decir así, marca como una predilección directa de la Santísima Virgen. Mi fraternidad se llama así, acordaos. Estamos luchando, falta compromiso en algunos, hay deserción en algunos otros, pero esa es la parte humana que nos toca, ¿verdad? Yo termino diciendo nada más, cuando el hermano superior general dice que somos maristas de Champañá, es porque bebimos de sus fuentes, bebimos de la misma fuente. Y quiero terminar nada más con un ejemplo, algunos de ustedes que leyeron la mitología griega, en la isla de Ítaca, decían que era la felicidad, que iba todo, ¿verdad? Y todo el mundo como que remaba para ir a esa isla. Cuando tenemos un objetivo en la vida, cuando tenemos un ideal, somos como esas lanchitas en el kayak que vamos queriendo ir hacia allá. Y yo les decía, le añadía yo a esa parte del episodio, da mucho gusto cuando ves que no es tu lanchita la que va solo, que volteas alrededor y no importa cómo son los que están en el canotaje, ¿verdad? Lo importante es que somos muchos. También desanima que algunos vengan de regreso, sí es cierto, también les anima.
Pero eso no nos debe importar. Lo que nos debe importar es que sigamos remando porque queremos llegar al objetivo. Perdónenme que me haya alargado tanto, pero de veras quiero hacer ese testimonio y muchas gracias por todo. ¿Sí?